Oye, no ha pasado nada estos días. No se me ocurre nada para pauta, la verdad. Cierto que Chile es como un país demasiado gracioso, pero cuando es gracioso explota en gracia y todo es chistoso y todo funciona muy mal, entonces para no creérselo. Pero no sé si conocen este diario que hay en internet que se llama La Legal, Sí, perfecto. que Muy publica buen diario. las noticias. Saludos a la legal. Sí, saludó a la gente de La Legal. Podríamos hacerla patrocinante, sería bien Claro, chistoso. Claro. que es, para la gente que no lo conoce, este diario ficticio que inventa noticias, pero que como estamos en Chile parecen o pueden Es ser un reales. diario, digamos. Exacto. Entonces, claro. Podría estar en el margen Y hay de la gente que realidad, difunde estas perfectamente. noticias y A mí me pasó una vez. que tú te las has creído Sí. varias ¿Sí? veces. Varias veces. Es que yo tengo el mal de nunca leer el emisor. La fuente, pero, digamos. claro, la fuente. Fuente. Entonces, me acuerdo que fue en el Mundial que salía que a Hay que- Robert sí, le iban a anular poner los goles. roja retroactivamente. Ah, contra- perfecto, claro. Y yo se lo mandé al Nico, de hecho. Sí. ¿Te acuerdas? Muy gracioso. Yo la más graciosa que leí en el último tiempo fue una de que Grecia iba a pagar la deuda con un lindo caballo de madera. Ah, sí, se lo leí. Alemania. Estaba muy bueno. Era una buena idea, digamos. Era Te una buena robaste idea. la talla, ahora Sí, pues era entiendo. robado. O sea, ahí El me di programa cuenta que me la robé. pasado, Dije el mismo chiste, El mismo me lo chiste, apropié. sí. Bueno, en un rato Yo estaremos... lo conté. Lo contaste. Sí. O sea, lo Lo expliqué. explicaste. En un rato estaremos tallas no se junto explican. a Miguel Orellana Venado, riéndonos un rato. Así que, no sé, Miguel Ruiz Stuhl no va a venir. Claro, hagamos un minuto de silencio por su, Un minuto por su de silencio. ausencia. Creo que es la Un primera. minuto en digamos. radio mucho. Sí, Sí. muchísimo. 2 segundos. ¿Se han dado cuenta que en los estadios los minutos de silencio nunca duran un minuto? No, No, nunca ya se no, respetan, nunca digamos. se- además, siempre duran sí, mucho sí. menos. Parte de la idiosincrasia. Sí, una especie de ritual gracioso. ¿Qué piensas tú de los minutos de silencio, Miguel? Son largos. Son largos, ¿no? Son largos porque lo sacan a uno del bla bla. Claro. Y eso se hace insoportable. Y a veces injustificado, digamos. Claro, como que muere cualquier persona. Yo siempre pensé, ahora, claro, para la final de Chile con Argentina en la Copa América, justo murió la misma tarde Carlos de Gabardo. Sí. Y además como acostado en su cama, una cosa así. No, murió No, en la calle, en la andaba calle, como en estaba bicicleta. y se entrenando en cayó. bicicleta, digamos. Fue Sí, eso atroz. es mucho más Fue gracioso súper que en la, triste. en la calle. Y tuvo un paro vascular también. Bueno, yo Respiratorio, siempre pensé que la noticia podía ser una broma para motivar a los jugadores. Y además es muy paradójico un tipo que chocó tantas veces que Claro, para andando en bicicleta, en bicicleta. digamos. Es como si Eliseo Salazar hubiese Claro, muerto. andando que en muriera conduciendo su carrito al supermercado, eso podría ser más. Exacto. Como Lawrence de Arabia. Sobrevivió todas las cosas más peligrosas y después chocó motocicleta en Inglaterra. Claro, Un camino rural. Hay mucha gente que muere atropellada. Hemos hablado de la gente que muere atropellada. Angelopoulos. Angelopoulos Roland murió. Barthes. Roland Murió en medio de un Barthes. rodaje atropellado por una bici. A los 92 años. Sanísimo, a los 92 años. Y por una bicicleta. No, ¿y te acordás que era una bicicleta de policía? En Italia. Un Paco lo atropelló increíble. Y mató al cineasta más famoso de Grecia Bueno, todos Pierre los tiempos. Curie lo atropelló un carro tirado por caballos. Miguel, ¿cómo piensas tu muerte? ¿Cómo pienso mi muerte? Se apaga la tele nomás. Pero, Tan materialista. Una ¿Quién lo respuesta diría? estoica directa. ¿Quién lo diría? Parece que los Migueles es una Claro. suplantación. Se apaga la tele. No, mejor, ¿cómo imaginas tu funeral? Eso- Es una pregunta más compleja. Hubo una ¿Cómo película. Imagino mi funeral Ay. de funerales. ¿Quién diría? ¿Quién hablaría? Porque no sé si conocen a la artista argentina, la Marta Minujín, Claro. que ella dice que era la mejor amiga de Andy Warhol. Cuando le Andy preguntaron a Warhol ni la conocía, No la ni conocía. en Pero picote. ella era re amiga. Es que era no ¿viste? con ella, no. Claro. Claro. Ella se llamaba Samantha Lewis. Claro. Y decís Samantha Lewis y la reconoce. Entonces Marta Minujín, en alguna entrevista le preguntan cómo se imagina su funeral o su muerte. Y dice, bueno, yo me imagino sentada en un sillón hecho de rayos láser y que estos rayos láser me atraviesan y me convierten en polvo durante 24 horas. Esto todo transmitido por un canal Maravilloso. internacional y la gente va viendo cómo me vuelvo polvo. Entonces, atrás habría en neón una frase que diría, de polvo vienes y en polvo te convertirás. Y el entrevistador no lo podía creer, era como una pregunta de broma y esta gallo se lo tomó en serio. Y dijo, y sería la mayor obra de toda mi vida, junto con un choclo que tiene Sí, en puede Buenos ser. Aires, Claro. que es horrible. Eso habla que el estado de la performance está muy deficiente. Está muy digamos, a nivel difícil. mundial. Entonces, así eso, claro. Pero bueno, ¿y ustedes cómo se imaginan sus funerales? Si es que se imaginan funerales.
Yo claramente me voy a cremar, digamos. Nunca he pensado la Me voy a opción- cremar, eso está bueno, curioso. eso es difícil, digamos. Voy a exigir que alguien me creme, básicamente. Sí, sí. Claro. Pero después, ¿Tú, Ivana? Pero uno es un poco vanidoso pensar que uno va a dejar instrucciones Y que van a ser seguidas. Sí. sí, Mi mamá, por ejemplo, es partidaria de la cremación. Siempre lo ha sido. Pero yo tengo el judaísmo ortodoxo como mi hobby principal. Entonces, no la voy a cremar. Porque está prohibido cremar. Eso es una muerte de pagano. Y ella lo Sí, sabe. exacto, sí. ¿tú le Entonces, dices que sí? No. Entonces, Jamás. me dice, pero tú no vas a respetar mi última voluntad. Le digo, pero por No hay favor, voluntad. si tú eres una abogada de la Universidad de Chile, una mujer racional, tú no piensas que haya ni segundo piso, ni subterráneo. Es racional, pero que debería creer el judaísmo. No, mi mamá el judaísmo le da lo mismo. No, mi mamá le da lo mismo. Viendo para abajo. Le da lo mismo. Entonces, ¿no vas a respetarme? No. ¿Y qué vas a hacer entonces? Te voy a enterrar. Le dije que es ligeramente más caro que cremar. Sí, y engorroso, digamos. Y eso es lo que va a pasar. ¿Y con un ataúd blanco o...? No, el ataúd no está pintado. El ataúd judío son 4 tablas. con como... unos pero de óleos madera bajonados. de lingue o de... No. Lo más Tristeza. barato. Caja de tomate, ¿no? De algún rabino hace 1000 años, que era muy rico, y él se enterró en una cosa muy simple, porque ahí no podían haber diferencias entre las personas, de la costumbre entre los ortodoxos. Los que no son ortodoxos, naturalmente tienen lindos ataúdes del hogar de Cristo, los metales, compañías de Los bronce. diamantes. Los otros no tienen nada, es una tabla que incluso tiene hoyos por debajo para apurar el proceso de regreso al polvo. Claro. Es muy sexy, ¿no? Sí, de un claro. polvo viniste Sí, claro. y al Y el polvo... polvo- Sí, justamente. Puedes escribirlo en el ataúd de tu madre. Claro. De polvo en Diciendo, polvo, te cremé. digamos. Claro. Después- De polvo en polvo Claro, te cremé. Claro, claro. sí. Mi papá, por ejemplo, muy práctico, murió en España. Me anunció Muy como- práctico porque murió en España. No, muy práctico. Antes de la crisis. Eso es muy Claro. práctico. Ah, no, que murió viajar al antes de la funeral, crisis. No, digamos. gran ojo. No sé cómo a los 80 murió en 93. A los 85 me dijo, Está, oye, Miguel, te vamos a tener que aguantar como hasta los 110. bueno, así lo Ahí te espero. llevaremos en silla de ruedas a las clases. Claro, no como Jeremy Bentham. Claro. Me pueden poner a la entrada Congelado. de la escuela embalsamado. Claro. Eso embalsamado. Entonces me dice, mamá, Congelado. ¿ah? Le van a dejar congelado. Congelado, mejor. Oye, he decidido donar mi cuerpo a la ciencia. Con 92. Con 85, entonces cuando me muera es para el hospital. Y yo le dije, pero qué vanidoso que eres, ¿no? ¿Cómo tú piensas que a la yo ciencia le estaba interesa. Estaba pensando en trasplantes, y cosas. Tampoco Y- sirve a esa edad. No sé. No. Entonces después le pregunté a un Ni amigo lo médico, le dije, es muy ¿serviría gordo. para algo un cadáver de un nonagenario? Pero por supuesto, me dijo. Por ejemplo... A saber cómo llegó a esa edad. Claro, por ejemplo, el caso de tu papá dice, este hígado bebió aproximadamente 5.000 botellas de coñac, 10.000 botellas de whisky, y mire cómo está. Así que, ¿qué sirve? Sirve. Pero después no te devuelven nada. Claro. Entonces, fue muy ingenioso mi papá, muy práctico. Se ahorró el entierro Sí, yo estoy a favor. y donó su cuerpo a la ciencia. Perfecto, yo estaba investigando sobre eso y hay muchas prohibiciones. Una, la edad no es prohibición, pero sí es prohibición ser muy gordo, por ejemplo. ¿Para qué? Para Para donarse a la hacer- ciencia. A la ciencia no le interesan los gordos, eso me llama mucho la atención. Qué raro, debería interesarle. O sea, debería interesar todos los cuerpos en un principio, ¿no? Pero hay como ¿Y cierto... hay una restricción, un reglamento o algo? Hay un reglamento, sí. ¿No está ahí? Estatura Hay peso. una norma, claro, como de cierto peso, la estatura da lo mismo, pero también si padeció o si murió por ciertos tipos de enfermedades muy contagiosas tampoco lo aceptan, porque sí, la pues, gente eso que los está abra bien. puede contaminarse, etcétera. Eso tiene sentido. Eso tiene Bueno, sentido. eso se entiende fácil. Pero el gordo, no sé cuál es el fundamento. ¿Cuál será el fundamento? Como que no cabe en la, Como que, en la claro, que no sala. cabe en la sala. Pero volviendo al tema de la cremación, bueno, yo tengo Está claro interesado que con quiero, el fuego. sí, estoy obsesionado, digamos. Quizás tienen, perdona, Sí, sí. algún vínculo con las empresas funerarias y los gordos Pagan el Claro. doble. pagan Ah, el mira, doble. esa es la lectura Ah, marxista mira, del asunto. Claro, sí. La colusión está a todos los niveles, Tienes que digamos. mandarse a hacer. Claro. Claro, así es como ganan, digamos, Claro, sí, sí. por kilo.
Pero Salvo a los gordos que no están escuchando. que por favor hagan dieta antes de morir, digamos. Claro, ya Ese es saben. como el mensaje que Le entregamos. advertimos. Pero entiendo que por muchos años, cuando te cremaban, la ánfora no se podía abrir, digamos, había una restricción y sí. pasaban cosas muy graciosas. Yo tuve un tío cuya madre murió y ella le pidió que lo fuera a dejar a cierto lago, digamos, del sur de Chile. Ese fetiche. Es un Vamos a fetiche hablar- clásico. Del agua, Mi el abuela polvo hizo con mismo, el agua. Dios ¿no? mío. El tipo estuvo 3 años con el Además, ánfora con en el tanto auto. detenido esa digamos. versión, me parece como una Además- burla. Hasta que pudo llegar al lago. No, y había... Aquellos que no a han veces- salido porque... Claro, digamos. No, y a veces una vez chocó y el ánfora se le salió, o sea, era un problema andar con la abuela atrás del auto y ya era una suerte de desperdicio que tenía que estar utilizando. Entonces, Qué atroz. es un poco complejo, digamos. Yo alguna vez leí ese alguna protocolo. noticia, no sé si será la legal o no, pero alguien que se jaló a su familiar en polvo, digamos. Que Para pensó, tenerlo pensó así. que era droga y se lo jaló, digamos. Entonces, Sí, yo vi esos cuentos cuando vine a Europa y habían ese tiempo feliz en el que los ministros de Relaciones Exteriores de Francia podían decir: amo tanto a Alemania que cada mañana cuando despierto me alegro que hayan dos. Entonces, de unos parientes que estaban de un lado y del otro, y entonces que muere la tía en la Alemania federal y recibe en la Alemania oriental el pariente al que regularmente se le enviaban latas y cosas, recibe el ánfora y también se lo comen porque piensan que es alimento. Así, pero ¿por qué siempre nos manda cosas tan ricas la tía y ahora Claro. llegó esto? No, pero no había advertencia. Ceniza de caviar, pero con otro claro, tipo de- claro. El tabaco. Mi suegra lo hizo muy bien. Se cremó, prohibió que fuera nadie al funeral y dejó estipulado dinero. y Estamos cosas. seguros que fue ella y no fueron sus hijos quienes No, escribieron eso. ella. Nadie puede ir. Si ni siquiera lo escribió. Bueno, sí, tiene que haber dejado escrito para que la cremaran. Eso no sé. Pero dejó dinero para contratar la lancha motor a la isla en el Garrobo, que le gustaba mucho. Y entonces ahí se invitó a gente a las cenizas, a deshacerse de las cenizas. Entonces, ¿Tendrá nombre ese evento? dimos Como una la sala vuelta, feliz. se arrojaron las cenizas, después volvimos y había un estupendo cóctel, champaña y cosas, Maravilloso. y ya había pasado un cierto tiempo la muerte, entonces no era esta cosa chilena del pelotón, Claro. de todo el mundo que se acerca y en el peor momento para los deudos, naturalmente, o el mejor Claro. momento, depende de cuánto llegue. Depende de Exacto. cuánto, sí. Sí. Bueno, el de Clinic, cuando compró el bar, que está, digamos, Sí. a 300 metros aproximadamente de acá. Recordemos que Recordamos, estamos sí, en Metal estamos, sí. Pesado Visual. Por favor. Galería Metales Pesado Visual, Merced 316, como el versículo del Apocalipsis. Qué mentiroso. Sí, eres tibio, claro, Sí, es ese verdad. versículo clásico. Ya, pero dale. Bueno, pero el Dale, de clic. Clinic cuando compra, digamos, ahí estaba la sede del Partido Radical Socialdemócrata. digamos. Claro. Obviamente un partido Por casi eso deshabitado, que tiene muy pocos militantes, y un militante, Casi todos los partidos en Chile. como casi todo, digamos, saluda al PPD, y en los 90 ese partido, a un militante pidió que su ánfora se quedara, digamos, en el recinto. Y cuando desalojan, Era cualquier militante. un militante, digamos, de base, ellos dejan el ánfora ahí. Y The Clinic encuentra una ánfora No botada te puedo y creer. publican en The Clinic durante 3 episodios, digamos, del diario del Pasquín, que vayan a retirar el ánfora del militante. Y no fue absolutamente nadie. Ni siquiera Ay, se yo creí que pronunció el era una partido. legal. O sea, ahí hubo una El libro se la legal, creyó. digamos, Claro. es posible, digamos, Está ¿no? bueno. Está bueno. Claro, ¿cómo se te olvida el muerto, digamos? No, es que evidentemente ese muerto no tenía deuda. No tenía de... Exacto. Por eso que No, yo Pues creo O que... los deudos fuera. no leían el de Clinic. Claro. O los radicales no le dan el... Olo. Bueno, soy muy fome. Un historiador de la ciencia que hubo aquí muy destacado, un judío húngaro, que era historiador de la ciencia. Los judíos húngaros, como si húngaro fuera religión también. Claro, Que los judíos es nacionalidad. claro, el sustantivo de judío. Sí. Lo otro es el adjetivo. Bueno, el profesor Papp dejó su biblioteca a la Universidad de Chile. Un grave error, naturalmente, porque las joyas que habían ahí ya Se la robaron, Claro. obviamente. Yo vi en mi infancia en su biblioteca un ejemplar de Principia Mathematica Philosophia Naturalis, o sea, los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, el gran libro de Newton, la gravitación universal, que tenía hasta una corrección del teorema del paralelogramo de fuerzas, que las flechas estaban mal puestas, y había una cosa en tinta para el otro lado, y Papp, cuando me lo mostró de niño, me dijo: esa corrección la hizo Newton. Bueno, yo no sé si es la verdad o no. La legal. Y dejó además sus cenizas. Entonces,
El ánfora del profesor Pap, la ceniza del profesor Está Pap, en la biblioteca. está en el archivo central No te puedo Andrés creer. Bello. Mira, para quien quiera consultar. Leer las cenizas. ¿De quién es Una esta nueva forma anécdota, de Miguel? análisis, No me acuerdo si era Nicanor Parra o era Torretti. Que era, sí, gran diferencia. Hay una historia. Hay una anécdota que le calza a los dos. A ver, Es a que ver. le calza a los Está dos, buena, le está puede buena. calzar a los dos. Era esta que estaban pidiendo libros para la Biblioteca de la Chile Sí. y piden la ópera completa de Platón. Ópera latina. Ópera Tommaso latina, Hobbes. claro. Sí, ese es el que yo conozco. Ah, de Hobbes, ya. Torretti. sí, Era Torretti. perfecto, Sí, sí. Cuéntala, es que es muy buena esa anécdota. Bueno, es la versión anterior de las comisiones triestamentales. Entonces, Tenía ya. la conducción de la universidad a cargo de estudiantes, funcionarios y profesores, además. ¿no? Sí, Convidados. los egresados, que tú lo extrañas siempre. Sí, los egresados, en fin. Y entonces hubo una denuncia de que este profesor despilfarraba los fondos públicos de un vigilante funcionario en la frivolidad de comprarse óperas en latín. Y entonces lo que había ordenado el profesor Torretti eran las obras completas de Hobbes en latín, opere latini, no eran óperas en latín. Y cuando Torretti se vio enfrentado a la disyuntiva de tener que justificar la corrección de su proceder delante de personas que no tenían antecedentes para evaluarlo, se fue de Chile. Y no hubo descendencia intelectual de Roberto Torretti en Chile. Que Roberto Torretti, bueno, por lo menos para los egresados de la Escuela de Derecho es muy importante, porque es la demostración que estudiar ahí no produce No. daño Cerebral. ni degenerativo, Cognitivo, ni, o- ni o no- permanente. o al menos no a todos. No, y que se puede sobrevivir. Que no es la norma, Claro, digamos. no, hay esperanza, hay esperanza. Las consecuencias fueron terribles, terribles. Toda una línea de investigación que en Chile pudo haber tenido un... Ya, pero no se fue porque lo acusaron de comprar la ópera, ¿sí? O sea, ha sido el detonante, por supuesto, pero... Saludos a Torretti. No. Saludos a Roberto Torretti. Hagamos salud por Torretti. Está vivo, ¿no? Sí. Sí, está bien. Tanto en tanto lo vemos. Sí. ¿Cómo? No, voy a decir algo desafortunado. Pero no nos contaste cómo imaginabas Tu muerte, funeral. sí, exacto. Es que me ¿Era da la pudor. muerte o el funeral? Me da pudor, Muy las dos sexual, cosas. muy sexual. Muy sexual. Sexual. Sí, me sacan la ropa, como Hay un baile con la también. boca, sí, no. Mejor lo omitimos. Y Pucha, tú- justo cuando se estaba poniendo bueno. Sí. Va a haber reclamos después por esto, Ivana. Me va a tener que ir censura. de Chile por la presión. Pero bueno. ¿Cómo cuando muera la Bachelet? ¿Qué irá a pasar cuando muera la Bachelet? Nada. Muy poco de ello también. En Depende Chile- cuándo. En Chile ¿Es es muerto ahora? presidente en ejercicio. Sí, Uno, claro, Montt. Pedro Montero, ¿no? Uno que estuvo Y como Montero, 0 años. pero era, o sea, claro. era un... No, Juan Esteban Montero fue depuesto por un pronunciamiento militar. Entonces No murió. otro, Fue pero 3 alguno- meses presidente. Sí. Claro, porque Balmaceda se mató después Sí, yo de me acuerdo egresar, que digamos. en el colegio nos hicieron, Bueno, ella nos ya dijeron, empezó. elijan a un presidente para hacer una especie de perfil y contárselo a sus compañeros y será evaluado. Y yo elegí a Montero. 3 meses. Hacer una, Igual era su muy obra, interesante digamos. porque Claro. había que imaginar las causas y que esto era bien entretenido. Era un facilismo igual en términos de... Claro. No, pero Yo creo que Montero es el que está justo antes de la República Socialista, ¿no? me parece Sí, que debe sí. ser así como el Ese- 30 trabajo en Marmaduke 24. Grohe es el que lo... Marmaduke Grohe, que era un gran personaje ese nombre. Marmaduke. Marmaduke. Grove. Muy chileno. Muy chileno. Y era conductor de Kamikaze, era un loquísimo. Muy loco. Ah, mira. Si mi papá alguna vez lo habían empujado ya muy mayor a hacer un discurso en Concepción. Ya, un Marmaduke, un Marmaduke, en fin. Tremendo, ¿no? Entonces sale al balcón don Marmaduke y empieza su discurso en Concepción y dice: Pueblo de Santiago. Maravilloso. Pobre piquista. Sí, Lo peor que se le puede decir a un penquista, Exacto, ¿no? sí, Pueblo de Santiago. Siempre había un... Pueblo de sí. Santiago. Claro. ¿Cuál será, crees tú, Miguel, el presidente más, o la presidenta más graciosa que hemos tenido? Piñera. ¿Piñera, sin duda, o propones otro? Pero Piñera no era cómico, Es le que- pasaban cosas claro, cómicas no se porque era ríe. muy... Padecía el humor. Padecía la comicidad. Claro. O sea, yo creo que muy interesante lo que pasó con el humor político con Piñera. Muy, muy interesante. Porque algo muy tremendo pasa en una sociedad en la que no hay humor político. Sí. Entonces, en las fines de la dictadura militar, civil,
según aprendí. Claro. según Cívico aprendí militar. Del mismo no, Piñera. según aprendí, sí, no, es justo el punto, lo aprendí Al revés, recién, sí, sí, sí. lo aprendí recién de Garretón, de Manuel Antonio Garretón, y creo que tiene toda la razón, porque dice Garretón, fue una dictadura militar civil, porque no fue nada de cívica. ¿Qué tenía de cívica? Entonces no es un gobierno cívico-militar, es militar civil, yo creo que tiene Ya, toda pero razón. es que- Bueno, da lo mismo, pero a Porque fines es de la ese... conjugación. Sí, Bueno, interesante la sí. De ese- conclusión. Pero no, está yo bueno, encontré un está bueno. buen Sí, punto, buen porque punto. qué lo usa para hablar de la realidad puede ser... Bueno, entonces al final de Pinochet, por supuesto, había mucho humor político, y al comienzo de la Junta también. O sea, Merino era un humorista. La cagó. Merino era De los mejores una que delicia, había. ¿no? Claro. Todo eso en Sí, sí, YouTube. sí. Es increíble, El Merino. pronunciamiento de Merino respecto de la aspiración boliviana de tener mar. Los humanoides. No, ¿para qué tienen mar? Dijo, si no tienen buques. Claro. Qué notable. Era un humorista de primera. Cuando le preguntan cuáles van a ser los requisitos para ser ciudadano en la nueva constitución, dice, bueno, los requisitos que tienen casi todas las constituciones, ser mayor de edad, ser chileno, ser caucásico, todas esas cosas que tienen las constituciones. Ese es el mínimo requerimiento, claro. Claro. Sí, claro. Claro, entonces yo creo que la antorcha de Merino desapareció durante el primer gobierno de la concertación. No hubo Muy humor. fome. Claro. Siento que Pinochet también tenía su Humor. zona de humor, Pinochet digamos, tenía- o desaciertos Pinochet- notables. Pinochet digamos. tenía un gran sentido del humor. Sí. Él era una La cosa... vieja no. No. Ella es mucho más. No, porque la Ella se señora- dedicaba a castrar el sentido del humor. Sí, no, la señora tenía sentido del humor. Y yo creo que eso renació con Piñera, sobre todo por el Clinic, que el Clinic Claro. eso fue la principal fuerza, pero el boomerang fue y volvió, porque volvió a la Bachelet. Sí. Sí. Entonces, el humor ha tenido, yo creo, un papel muy importante en erosionar Pero yo creo que Piñera ha tenido mejor sentido del humor que la Bachelet. La Bachelet no se ríe de nada de lo que le pasa. Por último, Piñera hacía referencia a las burlas que le hacían y de repente tiraba algún chiste. Él, Ahora, muy la- desafortunado la- los chistes que tiraba por lo general, pero... Sí, no, Sí, tiene o sea, de Este de las Sí, por mujeres, eso- no me acuerdo, cuando la mujer Sí. dice Ya, no. pero con Piñera, claro, con Piñera uno se reía de su como poco acierto, desacierto. Es que Piñera también. Pero la Bachelet tiene sentido del humor. Pero yo creo que Yo la encuentro el muy caso de la graciosa. Bachelet es más en fuero pregunta, íntimo, ¿no? digamos. ¿Quién es el más cómico como objeto Claro, cómico? son dos y quién es preguntas. el Y eso es mejor Piñera, pero- productor de humor? Por eso, Claro. uno se ríe de Piñera, yo me río con la Bachelet, sinceramente. Quizá, no sé. Es que Piñera también tenía por lo que hace, una porque- ausencia de protocolo No, pero total, es digamos. O chistoso. sea, Yo siempre he dicho que- sentarse en el sillón de Obama, decirle a la alcaldesa de sacarse esa- Por Antofagasta eso, que es está muy objeto rica, de humor. digamos. O sea, tenía Y ahí efectos de fondo Y muy, decirle muy a radicales. Obama que está muy atractiva la señora. Que la Sí. señora. Porque Piñera no Que escucha tienen ningún tres asesor, cosas en digamos. común, claro. Sí, las tres cosas. ¿Cómo era? como Era que Harvard, que jugaban básquetbol. jugaban básquetbol Ese y peticio. la Y que tenían- señora muy buenas mozas. Ya, quería poner a Morel dentro de No, sí, un ámbito que no Bueno, existiera. no, Pero lo más gracioso de Piñera fue una visita de Estado a Perú, cuando le dijo al presidente Humala que él descendía de incas. Sí. Y eso es verdad. Y eso es verdad, porque el presidente Piñera desciende de Francisco Antonio Pinto, y Francisco Antonio Pinto, para nosotros de la Chile, es muy importante, porque fue el amigo de Bello, la razón por la que Bello vino a Chile. La Constitución del 28, la única que se discutió en todas partes, con asambleas locales, en fin, el sueño de mucha gente hoy. El presidente Pinto se casó con una tucumana que descendía del último inca. Pero ir a decirle al presidente Perú que él desciende de Inca Claro. como una forma de acercarse, Claro. eso es muy gracioso. No, claro, eso es Sí, muy sí, gracioso. es un error programático total, digamos. Sí, sí. Sin duda. Bueno, Miguel sostiene que el humor nos sirve para acercarnos y para alejarnos. Tú tuviste una tesis en el Festival de la Ida al Paraíso que uno se ríe con y se ríe de, ¿no? Eso, sí. Cuéntanos más sobre eso, Miguel. Bueno, uno se ríe de Piñera y Claro. yo me río con Bachelet. Claro, exactamente. Y cuando decía mi doctorado, que era sobre esto, fue sobre esto, hace 30 años, Uno se puede reír en el doctorado. claro. O sea, hay que reírse, yo creo. Son para Ese reírse a fue- veces, Ese digamos. fue mi examen. Yo llegué al examen y me Cuéntanos dijeron, de eso, por Mr. Orellana Bernardo, Orellana. this is a joke. Esto es una broma. Y yo dije, un chiste, yes. Y la comisión dijo, pass.
El examen más breve de la historia de la Qué universidad. notable, en verdad. Perfecto. Sí. Qué No, era. no fue así, La por supuesto, legal. pero esta versión. La La legal, persona. hagamos una alianza con la legal La de legal. inmediato. Así está la ocasión en Oxford. Claro, es que el lugar donde, en fin, el Claro. criterio de los... Te miraron la cara y de los- dijeron, es de los inteligente. profesores. Entonces, fui a buscar a mi amigo socialista, después de pasar el examen, y le digo, Steven, era muy socialista en esa época, ahora es un corporate lawyer en Nueva York. Por Hizo una tesis supuesto. sobre Cosas que belleza, ocurren. y Por después se le pasó. supuesto. Entonces le ¿Qué se digo, le pasó? pasé claro, me aprobaron el examen, ¿quieres venir a tomar champaña con nosotros? Y mi amigo Steven Blacklocks, el socialista, entonces me mira y me dice, well, Miguel, I suppose you're almost one of us now. Supongo que eres casi uno de nosotros ahora. Bien socialista. Esto es lo que hace el humor. Acerca a la gente cuando funciona y cuando no funciona produce el rechazo más completo. Porque acerca o separa a la gente por dos motivos. A veces uno se ríe de, como decía Ivana, uno se ríe de Piñera y se ríe con la Bachelet. Entonces cuando uno se ríe de, lo que hay es el choque de identidades distintas. Entonces cuando alguien, o sea, quiere decir grupos de seres humanos que comparten prejuicios, cosas que están antes de los juicios, que hacen posibles los juicios, cosas que si a uno se las enuncian, a uno inmediatamente se le presentan como ridículas. Entonces, claro, muy desafortunada la estrategia de la persona que llega a una reunión con desconocidos, por ejemplo, y para acercarse a los desconocidos empieza a hacer chistecitos, y hace chistecitos prejuiciados. Entonces, chistecitos contra las mujeres, chistecitos contra los judíos, chistecitos contra los turcos, chistecitos contra los chicos, los gordos. Piñera. Y eso es muy desafortunado, porque si ahí hay Alguno un de judío, un turco, lo que sea, gordito, claro. entonces yo estoy haciendo este esfuerzo, riámonos juntos, que es la máxima cercanía a las personas, pero me estás invitando a reírme diciendo que yo comparto la percepción de eso como ridículo. ¡Guau! La distancia que se produce no tiene arreglo. Entonces, muy mala estrategia en situaciones con desconocidos empezar a hacer chistecitos. Entonces, el humor prejuicioso, el que surge del choque de las identidades, une a los que comparten la identidad y los separa de las otras. Cosa que Pero no- tiene que haber una cierta predisposición de todos a reírse de un chiste de otro. O sea, si alguien llega también con un chiste prejuiciado, uno también debería tener una cierta especie de, no sé, de caridad con esa persona que puede haber fallado, pero uno puede entender la intención de que quería reírse con, ¿no? O Bueno, sea, estoy pensando, por ejemplo, en el ese- caso de Charlie Hebdo, el diario Sí, francés, sí, voy a sí. decir. en el cual, claro, entonces, ¿cuál es el problema con estos terroristas? Es que no comprendieron que lo que se pretendía hacer era un chiste para hacer reír a otro y lo tomaron como un atentado, O sea, yo digamos, creo que lo religioso. entendieron, porque yo creo que el punto del humor es que lo que causa la risa no es algo que no se entiende. La Sí, risa porque en el fondo la prejuiciada acusan de- se entiende. Exacto. Y precisamente porque en ese momento en el que lo entiendes, tienes las dos opciones. Te ríes, quiere decir que te alejas de ese rasgo de tu identidad. Claro. Te indignas, lo refuerzan. Entonces estos gallos no es Sí, que lo no entiendan, entendieron. entienden justamente eso. Y porque es lo que tratan los como hiere chiste, tanto. Eso es lo que que es los una hiere tanto. ofensa. Claro, porque también hay diferencia entre el humor y la parodia, que es el montaje o la ironía, digamos, que son cosas que suceden son en cosas que otros producen cauces. humor. Exacto. ¿Y tú, Miguel, qué opinas del trabajo irónico en torno a la política que recientemente se ha trabajado más? Estamos hablando de la legal, de No es nada la feria, hay mucha gente del stand-up que lo efectúa, digamos. Stand-up comedy, claro. El mismo de Clinic también. Exacto. Cada vez más fome el de Clinic, Cada vez pero más fome. Sí, cada vez El más ají, fome, ¿cómo la se llama? verdad. Ají verde. el Ajiberta, que era el Que Clinic de fue derecha, que fue un sí, fracaso. fue un No, pero fracaso. es el fracaso de ese periódico del Ají Ají Verde. Verde es muy interesante. Muy, muy Sí. interesante. Es muy interesante, porque ellos tomaron el modelo del Clinic y pensaron que se podía hacer lo Revertir. mismo al revés. Y no se podía. Porque No podía. además, porque claro, ellos creen que el humor es pura forma. Claro, Exacto. es contenido. Es Y contenido. es puro contenido. Precisamente Eso es contenido. Claro. Y la gente que hace los cacerolazos en Vitacura claramente no se quería reír, digamos, o comprar ají verde. No, Claro, no. que era su para público nada. objetivo. Claro. No. Es Y que por era eso, muy y por eso fome. es un tema. Bueno, y la otra Por eso forma no en se la puede que... ser entretenido siendo derecha, lo siento. Eso es lo que quería decir. No estoy de Perdón, acuerdo. Miguel. No estoy de acuerdo. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo.
en la cámara, Merino. antes de la... Pero de él, te reías de él. Merino No era de derecha, No, sí. Merino era un milico, que es una cosa muy rara. Eso yo creo que es una identidad distinta. Pero antes de la Liberación Nacional, en el antiguo Parlamento chileno, creo que fue un presidente de los radicales, que le dijo al senador Bulnes Sanfuente, que era un caballero muy distinguido, un bisnieto de Manuel Bulnes, un nieto del presidente Sanfuente, en fin, la mejor combinación de... No era inca, digamos. No, al ser descendiente de Bulnes, cuyo Era. suegro era Pinto, Era todos los inca. Bulnes son descendientes de Inca. Bueno, Claro. y de negro, por eso tiene el Además, como tú, sí, los labios por gruesos. supuesto. Bueno, menos blanco, pero en fin. No se puede decir. No. No, perfecto. Bueno, Se Entonces, puede ya decir todo. estamos en la zona Después humor. censuramos, no te preocupes. Después, claro, Después editamos. lo edita. Entonces, en el Senado le dice don Raúl Morales Ariazola, creo que fue, al senador Bulnes Sanfuente, le dice, don Francisco Bulnes Sanfuente, le dice, Marqués. Era un viejo muy elegante, muy fino. Y el viejo lo mira y le dice, pero mi distinguido amigo, no todos podemos ser tan ordinarios como usted. Y él quedó para siempre el Marqués Bulnes, porque en vez de reaccionar con rabia, no, le devolvió el asunto. Tú identificas un rasgo de mi grupo de pertenencia, Claro. yo del tuyo. Claro. Estamos iguales, ¿qué te parece? O tú te auto No sé qué pasó con el posicionas otro. en ese otro grupo. Claro. Claro. Decía, por ejemplo, Neruda, de Pablo de Roca, que lo atacaba Sí, tanto. y viceversa, digamos. Sí, una cosa tremenda, ¿no? Pero Neruda decía, de Pablo Roca, decía, ¿y qué quiere conmigo ese mojón de mariposa? O sea, casca, pero un poquito. Claro. ¿Qué quiere? Un mojón de mariposa. Y torno solar. Ah, yo me imaginé como Torna sola. María. Como gay. Espérate. No, como claro, como forma de mojón, pero puras mariposas. ¡Ah! Mojón de Claro, Pero no, tú claro. no te encanta hacer instalaciones. Claro. Deja tu trabajo, empieza a hacer instalaciones ya. Próxima posición de metal. Tiembla de con- Claro. De galería de metales pesados, Ivana y Claro. mariposas de feca. Sí. También dijo el Marqués Bulnes de otra persona, yo creo muy gracioso. Bueno, para mi época gracioso. Dijo, ese roto, dijo, es tan ordinario que tiene olor a pata en las manos. Ay. Me recordó esas... Yo nunca me he reído con estos stand-up. Bueno, Ivana se ríe gringos. muy poco además. Sí, me río muy poco. Me reí mucho con El Milagro de Tinto. Es una muy buena película, no sé si la han visto. Una película española. Española, sí. Y una que se llama Un hombre serio, que es una película sobre un profesor judío. Me reí Esa- mucho. muy buena. Un hombre ¿La serio, viste? es Es extraordinario. increíble, sí. El rabino De yendo los Coen, los hermanos Coen. Es la única película de los Coen que es graciosa. Es increíble. Ah, sí, es la única que yo he visto. Me salto las otras, entonces. Todas. Todas, es No, lo mejor sin duda. ¿cuál otra puede Ah, ser? no, esa me parece Fargo también Serious es- Man. Fargo, pero no es Serious chistosa, Man po. es muy bueno. Muy Es que bien. son todas comedias según ellos, pero esta es la que realmente es comedia ninguna. No, pero es genial esa película. No, Serious Man Muy, es... muy buena. es- La acaban de subir hoy día a Netflix, para el que, al que quiera verla. gran noticia. genial. Sí, Saludos a estoy de Netflix. acuerdo. Saludos a Netflix, Saludos a Netflix, que no sí. nos auspicia. Que pero- no, pero quisiéramos. Todavía. 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 Estamos en tránsito. Todavía sí. Yo estaba hablando Estaba de los contando algo. de los estandaperos estadounidenses. del idioma, sí, del idioma. No, yo creo que bueno, tú no vas a estar de acuerdo conmigo, pero el gringo, no el inglés, el gringo es un idioma muy fome. Ah, ¿O no? ¿Tú no encuentras? Más taxativo. Para efectos de hacer humor. Sí. Sí. O sea, los ingleses tienen desde Monty Python. Los ingleses muy sí, buen porque, humor. porque no han vulgarizado el inglés. Pero creo. en stand-up los hay una gringos tradición más tienen pura- estadounidense, digamos. Claro. Con George Carlin, Bill Hicks, hacia adelante. Claro, que son mucho más críticos y no se ríe por eso. Bueno, que hay más pero politicidad el stand-up directa, actual digamos. es muy fome el gringo. Pero tienen como Sí. esta obsesión por reírse de los gordos. Tienen como, son como Claro. pero racistas. por ejemplo, Como Lenny feminista. Bruce, ¿has visto Lenny Bruce? Comediante de Nueva York, era muy divertido. No sé. Seguro que quién está en YouTube. todo. Sí, 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 sí. todo. Lenny, ya, lo voy a Y si buscar. no está, no Sí, existe. Lenny Bruce es extraordinario, extraordinario. O sea, pero yo creo que hay algo en el idioma, ¿no? O sea, en la... Bueno, Borges decía eso, decía que el inglés era un idioma mucho más acotado y que el Quijote, como era una novela taxativa, funcionaba mucho mejor en Castellano. inglés que en castellano. Y se atrevió a decir que la traducción al inglés era Era mejor mejor que el Quijote. que la versión en castizo, de digamos, Flores, de... Flores. Claro.
Bueno, y Faulkner decía que el castellano es un idioma que sirve mucho para hacer poesía, Sí. pero no para escribir relatos como sí puede ser el inglés. El inglés. Y algo de razón tiene en eso. Y bueno, Chile, país de poetas. Ahí tiene a Gary Medel. Ahí tiene a Gary Medel, Ese Arturo es uno de Vidal. mis sueños para este año. Quiero organizar una competencia de imitadores de Pablo Neruda. Oh, sería maravilloso. La auspicia ¿Sabes qué? comunidad Lo vamos a igual. hacer. Sí. Lo vamos a hacer. Alquimia también oficia eso. Lo vamos a Encantado, hacer. digamos. Tú vas a ser el jurado Sí, sí. presidente No, del yo no comité. quiero ser jurado. Pero- Quiero ser uno de los ¿Quieres competidores. concursar? Nosotros somos jurados, Miguel, pero comunidad ¿el igual. fonfonete o físicamente? Oye, pero Porque- hagámoslo No. Como el bacalao y gallo, digamos. la capacidad de improvisar un verso nerudiano. Ya, a ver, Que no es Miguel. muy difícil, A digamos. ver, hagamos Yo el digo que no es muy ensayo. difícil. El Yo mic- estoy el completamente micrófono- que no es muy Yo estoy difícil. completamente de acuerdo contigo, Miguel. Hagamos un El ensayo. micrófono es tuyo. ¿Cómo? Ya lo intentaste, pero de nuevo. Vamos. Un tráiler. Estamos en metales pesados, todo es eco, blanco y cemento. De pronto irrumpe la risa tremenda, detrás de cada sombra una gota. Corro entonces desesperado, alcanzo la chimenea, Maravilloso. mirar desde entonces. Maravilloso. Aplausos. 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 O sea, es innecesario hacer el concurso. Ganó. Es el momento más hilarante pero si de me momento resulta a de esta mí, comunidad. le va a resultar a mucha Maravilloso. gente. Yo soy incapaz. Bueno, ya digo saben. una sola palabra. Claro. Ya saben, vamos a hacer el concurso. Aparte, la construcción, digamos, literaria estaba perfecta, digamos, en términos nerudianos. Además. Además. Mi padre Faltó tenía un el espíritu. amigo, un periodista, el tío Genaro Medina, que era tío, era amigo de mi padre, que era muy amigo de Neruda. Y las veces que estuve con Neruda fue por él. Y él imitaba a Neruda, era una de sus En vivo. habilidades. Su En gracia, vivo, con amigo. Neruda ahí. Y Neruda decía, no, decía, si a Genaro le sale mucho mejor que a mí. Pero claro, Genaro no estaba en el partido, no estaba en la Unión Soviética detrás, no había Nobel. Claro. Entonces crecí en estos almuerzos que hacían mis papás muy grandes y alguna vez una de las tías Irmas dice, De los tíos Irma. Eran varias. y ese verso, sí, y ese verso, dice Genaro, yo me he leído todo Neruda. ¿Te crees? Y fue un momento terrible porque todos los demás sabían que esto era chunga. Se reveló la y farsa. sabían que era amigo de Neruda, en fin, entonces dice el tío Genaro, no, dice Ani, eso son unas cosas en las que está trabajando Inédito. el padre que me acaba de mostrar en la ley. Era un nuevo libro que publicó 107 libros, perfectamente podía incluirlo, digamos. Claro. Qué notable. No Bueno, creo que ella sea... no tenía sentido del humor. ¿Cómo? Ella no tenía No, sentido del humor. no. Irma. No, Irma. Una Y Neruda de tampoco, las quizás. Una de las Irmas, esa Irma. esa Irma no. No, yo espero que nunca se haya dado cuenta. Tenía mucha simpatía. Sí, no hay nada peor que cuando uno se da cuenta que no entendió el chiste. No, Nada claro. peor. Es una distancia. Exacto, sí, era. infinita. Abismal. Eso es lo más Abismal. lejos que puede estar Ese es de los un iguales. otro. Claro, Un otro, claro. digamos. Explicar un chiste es terrible, digamos. Sí. No, porque estáis fuera de la comunidad radicalmente, o sea, ni siquiera te Radicalmente. opones Radicalmente. al otro. Exacto, Radicalmente. sí, sí. Radicalmente. Es que Y entiendo de las cosas de los psiquiatras, que esa es una de las cosas por las que ven las mejorías de personas que tienen grandes trastornos psicológicos, que no pueden reír. Claro. Y que se logran volver a reír, entonces eso quiere decir que están muy bien encaminados. No, y es muy terrible para sociedades enteras, digamos, donde no hay humor ni ironía. Por ejemplo, la sociedad mexicana, que es una sociedad completamente ajena, digamos, al ámbito humorístico. ¿Ah, sí? Por eso Bolaño les caía tan bien, digamos. Exacto. O sea, ¿Por eso qué? Bolaño les caía tan bien. no les parecía tan La sorprendente. cagó, Y que- se cumplen 12 años hoy, precisamente, la muerte de Roberto Bolaño. ¿12 años? No de Gómez Bolaño, de Roberto Bolaño. O sea, no, se cumple un año de Saludos Chespirito. a- Chespirito. Sí, Saludo sí. a... Ese es el humor mexicano, ¿de básicamente. Chespirito? No, de Roberto Se Bolaño. Claro, Roberto Bolaño. Ya, Está sí, sí, riendo sí. de Carolina. Sí, sí, No sé, no me acuerdo. Zúñiga, Pobrecita. Zúñiga. Carolina Zúñiga, que apenas muere, digamos. Sí, 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 sí. pobrecita. Eso habla del estado del periodismo chileno. Y son 409 De hace 12 años, digamos. No ha cambiado. Son 409 años del nacimiento de Rembrandt. Hoy. Ah, eso. Una información inútil, pero Muy inútil. pero Pero Yo me bella. acuerdo cuando, iluminadora. cuando Sí, tomé, yo tomé Derecho Comercial con Arturo Prado Puga. Sí. Y a mí me advirtieron que tuviera El Loco Prado. el Loco Prado, que tuviera cuidado
con lo que yo decía en clase porque él inmediatamente ponía sobrenombres. Entonces yo llego a la clase como estudiante nuevo a su ciclo y veo que trata, dice como, tú el orejón, lee el código, usted la chascona, como que dígame tal cosa. Y yo, asustado. Y se vuelve loco porque un loco empieza a hacer clases sobre el comercio y los holandeses y dice, bueno, les tengo que mostrar un cuadro de Rembrandt. Se mete a internet, pone el proyector, pone un cuadro de... Dicen que No dice que es de Rembrandt. Sí. Bueno, él estudió historia. Hasta donde ¿Es entiendo. licenciado en historia? No dijo que era Y es Rembrandt, casi el pero... único doctor en Derecho Comercial. No sé si en Derecho Comercial, pero es doctor. Y hace clases de Derecho. Es doctor en Derecho Comercial. Bueno, y pone un cuadro y dice, ¿quién sabe quién es el autor de este cuadro? Yo le digo, como Rembrandt. Y me dice, ya, tú el Rembrandt. Y me empieza a tratar del Rembrandt durante todo el curso. Ya, que es un pero buen bueno, sobrenombre. No, pero es un sobrenombre estupendo. Y comparado con el orejón, el pelado, el guatón, No. el Rembrandt, ya, pero El Rembrandt. perfecto. Perfecto. Claro, tú tienes un poquito un look así medio holandés. No tenemos un sobrenombre para Nicolás Rey. El Rembrandt. Pero el Rembrandt, o sea, el Rembrandt. Rembrandt. Que todos Se te hace enviaremos, bien la digamos. comunidad. Claro. Bueno, Ay. silencio, minuto de silencio después de tanto humor. Este es por Miguel Ruiz, por la ausencia de Miguel Ruiz. Un saludo Bueno, personal a nuestro amigo. Claro, tardío. Bueno, Pero, vamos. ¿Miguel se estará riendo en este momento? Yo creo que después de que escuche el podcast, claro, a esta altura va a estarse riendo. Le mandamos saludos a Miguel Tocayo. Vamos cerrando, ¿no? Con algún chiste. ¿Alguien tiene algún chiste, o no? A mí me costaba tanto Podemos hacer cuando este en el blanco, ¿no? colegio siempre te hacían eso. ¿A usted le cosa? pasaba? Cuenta un chiste. Unas dinámicas y de repente salía cuenta un chiste. Dinámicas. A ver, está bonito eso. Ahí están llamando a Miguel. La llamada de La llamada. Abraham. Ojo que el ringtone de Miguel tiene ciertas particularidades. Bueno, y te hacían contar un chiste. Ya. ¿Y contaste algún A mí chiste? ¿Tú nunca contaste? se me ocurría, nunca. Sudaba y sonaba el timbre. ¿cierto? No te puedo. Te juro, pero yo sufría porque siempre he sido muy mala para contar chistes. Yo tengo un chiste que me... Es que eso Es es un que problema igual hay cuando dos cosas tratan, también ahí, porque ¿no? el O sea, humor, obligarte a contar un chiste por es una eso el tontera, humor sí. tiene que estar en contexto. Tiene que Entonces, aparecer. cuando te dicen cuenta un chiste, Claro. inmediatamente Claro, es es fome. fatal. una- Es Y, fatal. y te remite a la línea de humoristas chilenos que son contadores de chistes, Claro, como Álvaro claro. Sala, digamos, que son fomísimos, Que no hacen a más humor, poder, pero cuentan y que chistes. no tienen humor, Porque digamos. están fuera de Están contexto, sí, esa es la cuestión. Claro, exacto. No están situados. Entonces, Bueno, Hay hay chistes un que no son elemento, estos. hay un elemento de seducción. Y la seducción nunca funciona con tú me encontrás muy lindo. Así no. Claro. Así no va. No se dice, se muestra. Claro. Es lo que está entre un botón y otro, digamos. En Estocolmo hace muchos años, viví en Estocolmo. Muchos años. Entonces, muchos años. No, pero esto sí que son muchos años. Muchos años, más de 40. No, no Que más de conociste a 40, Max no, von no. Sydow, esa anécdota es muy buena también. Y entonces estábamos en un local con un amigo chileno, otro muchacho, el Manuel de Salas, y entonces él ve una sueca que lo está mirando. Y apenas hablábamos sueco, y mi amigo hablaba inglés, en fin. Entonces finalmente se acerca a la muchacha y le dice, ¿tú me estás mirando? Y ella dice, sí. Y entonces mi amigo dice, te resulta atractivo. Ay, qué Y ella, espanto. dice, sí, era el Manuel de Salas. Entonces ella dice, sí, dice, es que eres, esta es una expresión sueca, en sueco es svart, skalle, que traducen al castellano cabeza negra, aunque en realidad en sueco es cráneo negro, skalle, como skull. Como en skull. inglés, ¿no sabes? Claro. Entonces sí le dice, eres el primer cabeza negra con ojos azules que veo. Muy sutil ese piropo, digamos, hay que decirlo. Entonces, claro, cuéntate un chiste. Claro. No se puede. Exacto. No se puede. O surge porque ve O no es exactamente chiste. cómo está. No es chiste. Cómo se organizó el mundo y claro, ahí aparece. Claro. ¿Y qué te parece cuando se hace humor de la tragedia, por ejemplo? Hay varios teóricos que plantean que solamente tiene que haber un paso de tiempo Humor negro, digamos. para que el duelo devenga humor, digamos. No, es súper bueno. Yo creo que el humor surge de dos cosas. Lo que decía Nicolás antes, ¿no? Que acerca y aleja. Pero acerca y aleja de dos formas distintas. Acerca y aleja por prejuicios, choque de las identidades. Lo que preserva una identidad permite que seamos más iguales que otros. En la comunidad de los iguales hay, supongo, unos que son más iguales que otros. Podría ser comunidad. Leímos Orwell, obviamente. Por supuesto. Los Saludos a chanchos George tienen Orwell. razón. Los chanchos tenían razón. No las Y chanchas. Los chanchos, no, las chanchas.
pobrecita. Y la otra fuente es el dolor, el sufrimiento. Exacto. El sufrimiento. Entonces, por ejemplo, en la Villa Grimaldi, los que estaban presos, alguno de ellos llamó a la Villa Grimaldi Palacio de la Risa, como en la novela. Con la novela de Pero América. eran los presos. Entonces, el que logra conceptuar la situación incongruente en la que se encuentra y muy dolorosa, de una forma que rescata su humanidad, dice que me está pasando a mí, pero le pudo haber pasado a cualquiera, acerca a esos que están sufriendo. Exacto. Los separa de su dolor por un momento, no los libera, pero les rescata su humanidad, una rebelión cómica. Y el otro caso es cuando las personas que contemplan un sufrimiento hacen bromas con los que sufren, no de los que sufren. Claro. Cuando yo era chico, hace muchos años, fue este accidente horroroso del equipo de rugby Sí, sí. de Uruguay. Uruguayo. Se comieron entre Que ellos. se comieron 3 entre ellos. meses. Casi 3 meses. Ya se había abandonado toda esperanza que estuvieran 3 meses en la cordillera. Cuando los encontraron. Cuando el pastor, la cosa heroica, los Claro. que caminan 10 días, encuentran Exacto, un pastor sí, en el sí. faldeo, lo rescatan. Claro. Bueno, a la media hora empezaron a circular los chistes sobre antropofagia Exacto. en Santiago. Entonces tú puedes mirar eso y decir, aquí tiene usted evidencia de lo miserable que son los seres humanos. Ríen de un dolor tan horrible como ese. Esa es una interpretación. ¿Y también? Pero también está la otra, que dice, no, reían con ellos de ese Exacto. dolor. Nos Una forma de invitamos a la- comparecer para el fondo también. es recibirlos en la comunidad. Es decir, Es una forma a pesar de lo que te parecerse. pasó, Eres uno de tú eres nosotros. uno de nosotros, tú Claro. eres igual a mí me pudo haber pasado, Claro. y respeto al que prefirió morir y no comer, Exacto. pero el que comió y sobrevivió tiene todo mi respeto. Eso. Bienvenido. Y muy sano que Entonces- suceda eso. Y entonces son muy Sí, buenos. exacto. Entonces, el humor es la cosa más Claro. exquisita que Es hay. el gran objeto común de los comunes, digamos. Claro. Lo que tenemos en Claro. común. Como esas películas de Raúl Ruiz, Realismo Socialista, por ejemplo, donde se reía de toda la retórica militante, llevándolo a un paroxismo. Sí. Buena época del cine chileno. La época. No, ahora también hay una época del cine chileno. Sí, yo soy firme defensora del cine. Como Ilusiones Ópticas, que es una gran comedia chilena. Sí, hay mucho carisma que hay en una, eso no una vi. película. Ilusiones Ópticas, una Ilusiones película del Ópticas, 2000, Cristian Jiménez. Cristian Cristian Jiménez, Jiménez. 2007 salió. Claro. Cristian Jiménez tiene Yo notables. te la voy a traficar, Miguel. Ya. Yo te la voy a pasar. Saludos al amigo Ya Cristian sé. Jiménez. Saludos a A la Cristian vez. Jiménez, sí. Y ese... Con Bonsai, que después se vino para abajo, ese- pero bueno. ¿Cómo se llama ese corto? Podemos invitar a que Con muy Faría. El tesoro de los caracoles. Sí, el tesoro de los caracoles. Primera película de ese Faría. increíble. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No, eso sí, no, Increíble. conmovedor. Sí, sí, conmovedor. el tesoro Ese de es los Cristian caracoles. Jiménez. Sí, sí. Ese es Cristian Jiménez. Ese entonces es sí el me primer interesa trabajo verlo, fílmico, no, digamos, de- precioso, con Faría y con Bruno Betati. Bruno Betati, sí. Bruno Betati, de productor, digamos, ¿no? El gran productor Bruno Betati. Y Roberto. Roberto Eso es Faría. muy enterado. No más que tú, Miguel. No, Yo no sé nada. Nada. No me Pero yo acordaba. no sé nada de lo inca, la verdad. ¿De lo Inca? La Ivana. Eso es portada la legal mañana. Claro. ¿no? Claro, porque la Ivana Nica desciende de Incas. No, No, claro, sí, No, sí. No, contigo sí. estamos Hay confiados. mucho de que la aquí ONE. No hay genes indígenas. A lo más del comandante Tito, pero Joseph Broz. claro. Joseph Broz. Joseph Broz iba de vacaciones a un lugar maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo se llama? Bled. Bueno, eso tiene muchos nombres porque todas las zonas ahí tienen un lago. Y debe haber chiquitito cambiado que unas se varias veces de demora nombre. Una hora en dar la vuelta. Sí, está tratando como de cachar cuál era Bled. Bled. No sé, es como una especie de Una frase. el zapallar de... Debe ser en ahora Serbia. ahora es Eslovenia. No me acuerdo cuando Esperemos era que chico. hasta ahora siga siendo el noveno. Claro, eso no se sabe, sí. Seguro la dirección está cambiando, pero... Claro, Guille claro. Y- pelota. Como parte de mis antepasados venían de ahí, los Balcanes, entonces recuerdo de niño la risa que le daba a un tío abuelo cuando decían Yugoslavia. Y decía Yugoslavia, y el viejo se mataba la risa porque él era de ahí, y entonces decía, sí, los serbios odian a los croatas odian a los montenegrinos y decía Yugoslavia, y la gente se reía del tío León, y decía, este caballero que se quedó en otra época, que no se da cuenta que estamos en el mundo moderno, que ya no es así la cosa. Y después resulta que el viejo tenía razón.
No quedó Yugoslavia, hay Serbia, hay Croacia, cuando yo era chico que había Bosnia. estadio Bosnia. yugoslavo, ahora hay estado croata. Exacto. ¿Dónde es lo que el estadio yugoslavo? No hay. Y yo de chico fui en el mismo lugar y tenía otro nombre. Ah, por supuesto. No podía ser de otra manera. Ay, Vamos. es que sí, es que el Hemos Nicolás tenido, botó hemos tenido un agua. accidente Sí, menos mal que Menor. era agua. menor. Todo controlado. Agua sobre mármol. Exacto. Ni al agua le hace mal, ni al mármol Todo tampoco. por estar de limpiar. Bueno, en fin. Bueno, seguimos aquí en la comunidad. ¿Cuál es el número de De los metales iguales. pesados? ¿Metal pesado? 316, sí. 16. Por si alguien quiere venir a ayudar a Nicolás a limpiar, porque yo no me voy a parar. Bueno, vamos, aprovechemos de ir cerrando porque ya estamos en la hora. Muchas gracias, Miguel, por haber venido, por hacernos reír tanto. Un placer. Nos reímos contigo, no te Claro. preocupes. No, y Después nos reímos de ti. Sí, obviamente. destacable el monólogo nerudiano, digamos. O sea, No, yo tengo la ese deformación concurso de se haber viene. publicado libros de poesía y es muy alto, digamos, dentro de los niveles de imitación. Así que- Guido tiene una ¿Tenemos editorial regalo? que se llama Editorial Alchimia. Ah, sí, tenemos un regalo. Un perfecto regalo para Miguel. Traía otro libro que era la última novedad, pero ya que hablamos de la risa, del autor, digamos, del estudio en torno a la risa, de Garzón, un texto inédito al castizo que publicamos Ah, pero qué hace bonito. unos Miguel meses. utilizó a Bergson para su tesis. Sí, yo tengo un capítulo sobre Bergson. Entonces, un placer, Y además hay digamos. un prólogo de nuestro El prólogo de copanelista. Miguel Ruiz. Claro. Bueno, nuestro Bergsoniano. Nuestro claro. versionario. El concesionario local de Garzonista. Paris Bergson. Bueno, bien. Ya, entonces vamos cerrando. Esto fue y será la comunidad de los iguales. Nos vemos luego. Jaja. Chao. Bueno.